Gracias, bienvenidos a República SB. En la Constitución de 1824 rezaba uno de sus artículos: el Estado salvadoreño es libre y soberano e independiente y además no pertenece a ninguna familia o grupo. Eso parece haberse encarnado en parte del discurso del presidente Sánchez Serén ayer. Nos acompaña esta mañana el señor vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Un verdadero placer estar estrenando programa y, por supuesto, presidencia. Gracias, Carlos. Es un gran placer estar contigo y, sobre todo, que comienzas una nueva ruta de comunicación hacia el país entero con este programa República SB. Y al igual que nosotros, este es el primer día de trabajo ya en toda la dimensión, como se pudiera decir. Entonces ambos nos tenemos que desear suerte, ¿verdad?, para que realmente tengamos éxito en la labor que estamos desempeñando, que vamos a desempeñar. Yo le quiero pedir a nuestro Diosito la sabiduría, tanto para Salvador, nuestro presidente, como para este servidor vicepresidente de la República, y por supuesto desearte lo mejor a ti en este nuevo esfuerzo que estás emprendiendo para comunicar de mejor manera al pueblo salvadoreño. Y por lo demás, un saludo al pueblo salvadoreño que realmente nos está ya viendo por estas pantallas, por este canal, y mandarle un fuerte abrazo y agradecerles por todas las muestras de apoyo que el día de ayer nos dieron en esa transición democrática que el país vivió. Excelente. Bueno, los deseos son extensivos para ustedes. Si a ustedes les va bien, le da bien a la República. Por eso se llama así también este programa. Señor vicepresidente, comencemos. ¿Si finalmente llegó la inclusión a este país? Yo diría que sí. Ha comenzado al cierre de este primer gobierno del cambio del presidente Funes, que hay que destacar que el mayor legado que nos dejó en estos 5 años que cerraron el día de ayer ha sido la plataforma de inclusión social. Esa inversión como nunca antes en la historia de la transición democrática se había conocido, que era invertir en la mayor inclusión de mujeres, que es el 52% de nuestra población, en preocuparse por invertir fuertemente en la niñez, en la juventud, con todo el tema educativo, los paquetes escolares, en visibilizar la importancia que tienen nuestros adultos mayores, que son los que han entregado toda su vida la fuerza de trabajo para hacer avanzar a nuestra querida patria El Salvador, y que ahora, por distintas razones estructurales, nunca tuvieron acceso a un sistema de pensiones público o privado, y ahora se comenzó con el primer gobierno del cambio, la pensión básica universal y otro tipo de programas importantísimos que han permitido empezar ese enorme proceso de inclusión de sectores más vulnerados, de sectores más desprotegidos. Yo estoy convencido que la única manera como podemos hablar de un país en el futuro estable, sostenible, y un país que hable de prosperidad, y como decía Salvador en su libro, de lo que se trata es del buen vivir, de la calidad de vida, tenemos que apostar por superar los factores de pobreza. Y esa es la gran apuesta de cualquier gobierno, y no va a ser la excepción en el caso nuestro. Apostar por romper los ciclos de pobreza estructural que ha padecido nuestro país, El Salvador, por décadas enteras. Entonces yo creería que ahora partimos de una plataforma muy importante que está en marcha de inclusión social. Quiero aprovechar, Carlos, quiero aprovechar en tu programa también para, nuevamente, aunque ya lo hicimos en distintos medios, pero no es lo mismo hacerlo en un programa de estas características, para enviarle un fuerte abrazo solidario a nuestro presidente saliente, Mauricio Funes, que se presentó como suceden las cosas en la vida. Dios sabe en qué momento nos da y nos cierra el ciclo de la vida, la pérdida de su madre, el día previo a la transición. Lo acompañamos ese mismo día por la noche junto con Salvador, y ayer también lo expresamos, nuestro fuerte abrazo a Mauricio y a toda su familia por ese momento tan especial que se vive. Yo hace 5 meses también perdí a mi padre, y yo sé lo que se siente, ¿no? Cuando se pierde un ser querido como una madre o un padre, realmente no se puede describir. Por lo tanto, nuevamente un abrazo fuerte al presidente saliente Mauricio Funes.
Retomando el tema, señor vicepresidente, el tercer informe de avances de objetivos del desarrollo del milenio estableció que hemos subido en un 12 a 14.8% la inversión en el gasto social. Para que la gente se haga idea, es de 1.899 millones de dólares a 3.527 millones de dólares. Ahora, esto ha venido a un costo, porque el gobierno del presidente Funes fue el gobierno que más dinero recibió en concepto de impuestos, pero también el gobierno que más gastó. Ahora, la crítica que se le hace a la presidencia Funes es que algunos de estos programas podrían haber ido un poco mejor focalizados. De hecho, eso nos dijo ayer el doctor Joaquín Samayoa. ¿Cuál es la diferencia, o tienen ustedes diferenciados los programas que perpetúan o que podrían tener el potencial de perpetuar la dependencia del Estado versus los programas que te ayudan a ser independiente en la vida? Bueno, un país puede tener crecimiento económico, pero no necesariamente desarrollo social, en términos de... Hemos conocido la manera en cómo América Latina en la historia se ha venido reflejando, que muchas veces los países en distintos puntos de América Latina han crecido económicamente, pero no han avanzado socialmente. Es decir, el crecimiento por el crecimiento no te da necesariamente un desarrollo social integrado. Muchas veces el crecimiento económico lo que hace es favorecer a unos pequeños grupos, a unos pequeños sectores, y no siempre se contribuye a la redistribución, que es tan importante para tener una sociedad cohesionada. A eso le estamos apostando nosotros, a eso le apostó el primer gobierno del cambio, y en ese sentido hemos dicho, vamos a crecer económicamente. Ahora, ¿cómo le van a apostar? ¿A qué sector específico de la economía? Vamos a apostarle a lo que ahora está planteado en la ley de inclusión social, en esa legislación que es tan importante, donde tú tienes que invertir mucho en los niños, invertir mucho en educación, invertir mucho en el conocimiento, invertir mucho en la tecnología. Hay que invertir mucho en los jóvenes. Los jóvenes es la clave, sobre todo para tener en los próximos 10 años, 15 años, un país mucho más competitivo en todo sentido. Y eso implica que tanto la niñez como la juventud y el segmento de mujeres tiene que recibir la mayor inversión en cuanto a desarrollo de capital humano. Lógicamente, eso se traduce en qué campos tú vas a poner la mayor cantidad de impuestos que podamos recoger en los próximos 5 años. Y hemos dejado claro que los dos pilares de mayor inversión de este gobierno que esté en marcha, de Salvador y Óscar, será el tema de la educación. La educación es el primer pilar donde vamos a invertir la mayor cantidad de recursos. Ahí tenemos identificado claramente segmentos, programas, como por ejemplo apostar por una educación tecnológica mucho más fuerte, el tema de apostar a la educación inicial, mejorar los procesos de la calidad educativa, el tema de la inclusión, de la escuela inclusiva, para poder generar un mayor tiempo de nuestros jóvenes en las escuelas y en los procesos de aprendizaje, insertar el tema de la tecnología en todo el sistema educativo, generando las ventanas de los corredores del conocimiento, y por eso el programa Un Niño, Una Computadora, que vamos a arrancar, llevar los paquetes escolares a nivel de bachillerato, pero también el tema de salud va a ser el otro aspecto clave de inversión. Hay que seguir con la reforma de salud que esté en marcha. El doctor Samayoa, quien es experto en educación, comentaba ayer que una de las limitaciones que él miraba al programa de asistencia social, específicamente en educación, era que no estaba lo suficientemente focalizado, y que mucho de este dinero terminaba siendo para consumo y efectivamente desarrollo local y no tanto educación, que debía examinarse exactamente cómo se utilizaba ese dinero para que definitivamente fuera aprovechado por los niños. Bueno, es que mira, eso yo respeto, por cierto, Joaquín es un conocedor, he estado yo con él en el IDCA, en la Junta Directiva del IDCA, es un docente de la UCA, es una persona muy conocedora de los temas educativos, pero y respeto su posición, y creo que es importante escuchar la posición de personas que conocen sobre el tema, pero hay que tener cuidado, porque cuando se habla de focalización, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, se focalizó muy bien el recurso cuando se dijo vamos a darle uniformes escolares a los niños. El tema es que a veces se interpreta que darle uniformes escolares a los niños no es parte de un proceso de mejoramiento de
del proceso educativo. Pues cómo no, en El Salvador sí es parte, porque en el país venimos de una historia de exclusión en el campo educativo, o por ejemplo darles zapatos a los niños, o por ejemplo darles refuerzo alimenticio a los niños en el sistema escolar. Ahora van programas más dirigidos, como es Un Niño Una Computadora, que será importantísimo empezar a desarrollar los programas de la formación bilingüe, gradualmente desde los primeros grados, y por supuesto mejorar nuestra infraestructura educativa para que eso pueda contribuirnos a algo que va a ser vital en estos próximos 5 años. El proceso de actualización y conocimiento fresco de toda la plantilla de maestros y maestras. Tú sabes que cualquier calidad educativa y cualquier proceso de crecimiento educativo pasa porque los maestros y las maestras estén en condiciones de enseñar lo mejor. Y para eso tienen que estar actualizados de lo que está pasando en las nuevas tendencias educativas. Ese tiene que ser un gran esfuerzo que desarrollemos en estos 5 años, centrándonos en el tema de cómo mejorar las condiciones de conocimiento y de dominio de las nuevas tendencias educativas de nuestros maestros y maestras. Bueno, señor vicepresidente, nos quedamos con eso por el momento. Vamos a recordarle en nuestras redes sociales, República SB33 en Twitter, República SB en Facebook. Regresamos en minutos. Continuamos hablando con el señor vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Hablemos ahora de seguridad. Es realmente un tremendo problema el que ustedes heredan. Da la impresión que el Estado actualmente, por lo menos la población lo percibe así, no está en control de la seguridad. Hablamos de toque de queda, aunque las autoridades anteriores han dicho no hay toque de queda, solo lo imponen las autoridades. Es una cuestión de semántica, llamémosle prohibición de circular por las calles. Se corre un rumor y la gente no sale. ¿Cómo recuperarán ustedes el control de la seguridad en este país? Bueno, economía, empleo decente, seguridad y una inversión masiva en educación y salud van a ser como nuestros retos más importantes, junto con Salvador, nuestro presidente, en los próximos 5 años. No hay duda de eso, y el tema de seguridad tiene que ser abordado en el corto y mediano plazo. Es decir, no puede esperar. Es un tema que hay que dar respuestas, y por eso en los próximos días comenzaremos a dar a conocer varios programas que se van a poner en marcha, tomando en cuenta que nuestro esfuerzo central en el tema de la seguridad ciudadana será desmontar las extorsiones, golpear la red de extorsiones, tratar de garantizar el control de cómo a través de la extorsión no se sigue afectando los pequeños negocios, no se sigue afectando la decisión de invertir en muchos lugares, o por ejemplo que a través de las extorsiones se multipliquen las posibilidades de crimen y se eleven los niveles de homicidio. Controlar la extorsión será de las primeras metas que tengamos en materia de seguridad pública, y por supuesto bajar homicidios de manera sostenida para tratar de llevarle mayor seguridad a la familia salvadoreña. Esto va a requerir de garantizar que podamos utilizar todos los recursos disponibles en ese campo. Y esa es la pregunta, ¿tienen los recursos? Porque las pandillas son un negocio ahora de 130 millones de dólares, según el investigador Carlos Carcac de la Escuela Superior de Economía y Negocios. También hace poco, la semana pasada, arrestaron a una supuesta pandillera de la Mara Salvatrucha en Guatemala. Manejaba una cuenta de $645,000. Estamos hablando de que tienen muchos recursos. Por eso te decía, en realidad la estructura de la extorsión es el principal objetivo, porque ahí es donde también se reproduce y se multiplican otros factores de crimen y otros factores de violencia. Nosotros hemos dicho que aquí tú tienes que reforzar toda la comunidad de inteligencia, hay que trabajar por tener una comunidad de inteligencia cada vez más efectiva para poder generar mejores instrumentos de información para aquellas unidades que están actuando en la dirección de golpear la red del crimen y la red de extorsión. Además de esto, nosotros necesitamos crear un mecanismo mucho más fuerte para facilitar que
nuestra Policía Nacional Civil, nuestros fiscales desempeñen de mejor manera su labor en coordinación estrecha con los jueces, porque de nada sirve que un policía pueda capturar a 10 o a 14 criminales o potenciales criminales, o que los fiscales hagan una enorme labor si los jueces van a hacer un trabajo deficiente, para poner un ejemplo. O de nada sirve que la Policía Nacional Civil esté queriendo ser efectiva en arrestar o en detener a un potencial delincuente si la estructura fiscal no funciona con la eficacia que se requiere, o viceversa, una estructura fiscal que está actuando dinámicamente, pero una Policía Nacional Civil que no se mueve con la velocidad que requiere el proceso de investigación y el proceso de actuación que demanda una fiscalía. Vamos a tener que garantizar que tanto fiscalía, policía y la estructura de jueces funcione de manera más articulada para que los golpes sean mucho más certeros desde el principio hasta el final. Y por supuesto, un sistema penitenciario que te permita garantizar que se puedan cumplir las penas tal como lo manda la ley. En esto, en el sistema penitenciario se van a operar varios cambios a partir de lo que ya se ha mejorado, pero hay que mejorar mucho más. Seguir modernizando un sistema penitenciario implica hacer un sistema penitenciario que sea rehabilitante, un sistema penitenciario que haga una separación gradual de privados de libertad y en dos partes, aquellos que no han cometido crímenes o aquellos que no han hecho extorsiones graves o aquellos que no han secuestrado, poder separarlos de aquellos más peligrosos, de aquellos privados de libertad que tienen un crimen, 2, 3, 4 crímenes bajo su responsabilidad. Tienes que tenerlos en unos circuitos mucho más seguros para evitar que sigan siendo puntos o fuentes de conexión, de reproducción de criminalidad y violencia. Señor vicepresidente, hablando de la policía, antes de, por supuesto, rehabilitarlos, porque antes que eso hay que condenarlos, ¿confía usted plenamente en la policía? Digo esto a la luz, por ejemplo, de una investigación de más de una década del periodista Héctor Silva, en la que básicamente en su libro establece que adentro de la policía hay estructuras que se dedican a investigar para no investigar nada. Bueno, que tenemos que confiar en nuestra Policía Nacional Civil, tenemos que confiar en nuestros fiscales y tenemos que también confiar en nuestros jueces. Ahora, eso no implica que tú no tengas que mantener un nivel de control interno en cada una de esas instancias, no implica que no hay que tener procesos de depuración permanente dentro de la Policía Nacional Civil o dentro de una estructura de fiscalía. ¿En la PNC favorecerían ustedes que la inspectoría no dependiera de la dirección de la PNC, que fuese más independiente? Es que en realidad no solo depende de una inspectoría. Yo creo que es importante que el país tenga claro, las inspectorías hay que fortalecerlas, hay que garantizar su independencia para que puedan hacer una labor más efectiva, pero más allá de la depuración, lo que necesitamos ahora, que hay que hacer ese proceso de depuración permanente, no solo en la policía, sino también en las otras instancias que son aplicadoras de justicia. Por ejemplo, en el sistema penitenciario tenés que estar aplicando permanentemente una política interna de control y de depuración de aquellos elementos que no están cumpliendo adecuadamente su responsabilidad o su competencia. Lo mismo tiene que tener la Fiscalía y el sistema judicial, sobre todo, que es donde más control hay que poner ahora. Pero antes o a la par de eso, nosotros creemos que en las próximas semanas hay que lanzar una iniciativa que tiene que ver con mejorar el nivel de respaldo, de apoyo del país entero a nuestra Policía Nacional Civil, a nuestros fiscales y a nuestros jueces. Estamos planteando la presentación de una reforma que permita mejorar el sistema de protección de policías, mejorar el sistema de protección de nuestros fiscales y mejorar el sistema de protección de nuestros jueces en dos direcciones. Uno, mejorar el sistema de protección a ellos y su familia. Y dos, garantizar una reforma en la cual se mande un mensaje clarísimo con el país y al país entero de que aquel que toque un policía, aquel que toque un fiscal o aquel que toque un juez a partir de un esquema deliberado
de afectar la vida de un policía, de un fiscal o de un juez, o afectar la vida de la familia cercana deliberadamente de un policía, de un fiscal o de un juez, tiene que estar clarísimo que el Estado entero lo va a perseguir y que lo va a castigar y que el castigo tiene que ser severo, para garantizar no solo un pleno respeto, sino garantizar que el policía y el fiscal pueda desarrollar su labor sin temor a que de repente alguien lo va a mantener amenazado o chantajeado. Nosotros necesitamos dejar clarísimo que el policía y el fiscal tienen que tener el mayor de los apoyos, no solo del gobierno, sino de la población entera, porque son los instrumentos más cercanos a proteger la seguridad y la calidad de vida de la familia. Pero además de esto, vamos a fortalecer el sistema de la prueba científica. Hay que apostar e invertir en prueba científica, que es importante para darle mayores resortes de procedimiento a nuestros policías, a nuestros fiscales. Muchos crímenes, muchos delitos en otras partes del mundo generalmente no son presenciales, sino que es a través de procesos importantes en pruebas de laboratorio que tienen que ver con sangre, que tienen que ver con piel, que tienen que ver con huellas, que tienen que ver con un sistema de información muy efectiva en el registro, en este caso nosotros lo conocemos como dentro del Registro Nacional de Personas Naturales o el CNR o otras instancias que pareciera que no tienen nada que ver en estos procesos, pero son importantes para conocer la identidad de la persona, para conocer el historial de esa persona, para conocer el entorno de la familia de esa persona, etc. Entonces creo que fortalecer el sistema de prueba científica va a ser otra de las grandes prioridades que vamos a tener, junto a fortalecer este sistema de protección y respaldo a estas instancias tan claves para castigar el crimen. Y ya que hablamos de apoyos también, hablemos de la calle. ¿Cómo vamos a apoyar a la gente? ¿Qué es lo que va a ver la gente diferente en labor policial en sus comunidades en, digamos, los primeros 3 meses o 6 meses de la administración Sánchez Serén? Este es un plan que se va a dar a conocer en las próximas semanas. Lo que sí te puedo decir que vamos a tener un esfuerzo para controlar territorio, para tener mayor presencia en el territorio, para que la gente sienta más cerca a la estructura que le garantiza la seguridad en la comunidad. Vamos a la par de esto a desarrollar unos programas fuertísimos de prevención, de políticas de cohesión social, una apuesta fuerte hay un programa que va a ser importantísimo, que se tratará de hacer lo siguiente, que es un programa que ya lo hemos estado desarrollando en varios municipios y ha sido exitoso, entre ellos Santa Tecla. Santa Tecla fue uno de los municipios exitosos en esa dirección, que es recuperando a las personas, a las familias y a las comunidades en alto riesgo. Y que este programa lleva 4 componentes: intervención económica para abrir oportunidades en esa comunidad y en esa familia en alto riesgo, inversión social dirigida en esa comunidad, que es el mejoramiento de espacios públicos, mejoramiento del sistema de servicios públicos, etcétera. La intervención de carácter cultural y deportivo, que no es menos importante, y el acompañamiento espiritual, el tema de valores. Y aquí vamos a tratar de garantizar el establecimiento de una fuerte alianza con las iglesias de distintas denominaciones para que nos puedan acompañar permanentemente desde la comunidad. Excelente. Vamos a la pausa, señor vicepresidente, y continuamos con esa idea al volver. Recuerde, República SB33 en Twitter, República SB en Facebook. Volvemos. Bueno, continuamos con República y hablando con el señor vicepresidente de la República, el licenciado Óscar Ortiz. Hablemos ahora, señor vicepresidente, de economía. Sí. Reciben también una situación económica que no es nada fácil. De hecho, aparentemente es de los últimos 20 años. Quiero que escuchemos unas declaraciones de la expresidenta del BCR. Escuchemos. Okay. El problema de crecimiento es algo estructural, que desde más de 20 años nosotros no hemos crecido más del 2%, si lo vemos en promedio. Ahí lo teníamos. ¿Sí? En los últimos 20 años, menos del 2%. Eso da la impresión que es
¿O hay algo en El Salvador que no nos deja crecer o tenemos un modelo económico que no nos deja crecer? De hecho, ha sido un modelo económico que no te ha permitido crecer lo suficiente para apostar de manera sostenida para financiar los grandes programas sociales que siempre han estado ahí presentes, pero que nunca fueron atendidos de manera adecuada. Nosotros hemos tenido una estructura económica que ha privilegiado en las últimas décadas lo que se llama la presión al consumo. Incluso yo le pongo todavía una terminación. No somos un país de alto consumo, hemos sido un país consumista. Es decir, hemos llevado al consumismo a un nivel tal que se perdió de foco la necesidad de mantener la prioridad central en la producción, en las exportaciones, en crear nuestra propia estructura de seguridad alimentaria, de autonomía alimentaria, en crear la capacidad propia de generar nuestros propios empleos, nuestros empleos decentes, de crear empresas que van siendo desde pequeñas, medianas, grandes. Estas empresas grandes son importantísimas, pero más importante, además de la empresa grande, es que tú tengas una estructura de pequeñas y medianas empresas fuertes, medianas y pequeñas empresas con una cultura emprendedora, que tengas municipios y territorios compitiendo como otras experiencias, o el concepto de un pueblo, un producto, en el sentido de que cada municipio, cada territorio tiene que tener un producto que lo destaque, un producto que lo dé a conocer, un producto que sea como su punto de partida para insertarse o dinamizarse en la economía. Entonces yo diría que nuestro modelo fue una expresión equivocada por dónde transitar, y por eso que tú tienes que hemos sido deficitarios permanentemente en el tema de la balanza comercial. Es decir, importamos mucho más de lo que exportamos. ¿Y cuál es el único soporte que nos ha quedado en los últimos años? La remesa. Y la remesa llegó a 4.000 millones de dólares el año pasado, y qué bueno, y la tendencia es que se va a mantener o va a crecer un poquito más en este año, y eso también es muy bueno, pero no suficiente. La remesa te impacta en el consumo, te impacta en mejorar los ingresos de muchas familias que están relacionadas con familias en los Estados Unidos, en Canadá o en Australia, pero no te resuelve el problema de la sostenibilidad. Nosotros hemos dicho que hay que volver a retomar el camino, y el camino que se ha empezado a desarrollar en estos últimos años es levantar nuestro sector agropecuario, es transitar a la agroindustria, es apostar por una pequeña, mediana y gran industria fuerte, es apostar por mejorar el entorno para que las exportaciones sigan creciendo en El Salvador. Esto requiere una fuerte alianza pública-privada, esto requiere un fuerte trabajo conjuntamente con el sector empresarial, como lo ha planteado nuestro presidente de la República en su discurso inaugural, en el sentido que donde más tiempo prestó es en la voluntad que él tiene para liderar un esfuerzo de diálogo permanente, de concertación permanente entre el sector público y el sector privado. Los factores para el crecimiento los determinamos nosotros en general. Podemos tener una situación externa adversa, como se tuvo cuando entró el gobierno del presidente Funes, el primer gobierno del cambio, que también agarró el gobierno con menos 3 de crecimiento y lo dejó casi aproximadamente a un promedio del 2%, pero el 2% a nosotros no nos ajusta como país. Hay que ir más allá del 3% de manera sostenida en los próximos años para que podamos enfrentar los grandes desafíos de financiar los programas sociales para mejorar calidad de vida y superar pobreza, pero también para equilibrar los problemas estructurales que heredamos, como es una creciente deuda, un déficit que aunque se ha venido bajando pero todavía no es suficiente, y un problema de pensiones que tenemos que atender en un pacto nacional para los próximos 10, 15 años. Ahora, por lo que escucho y entiendo, no estamos hablando de cambiar un modelo económico, sino más bien como socarle las tuercas o modificarlo o ampliarlo para, por ejemplo, si estamos hablando de apoyar a la pequeña y a la mediana industria, ya no estamos hablando simplemente de tratar de hacer atractivo el país para que vengan empresas, abran empleos que tal vez pueden ser masivos en una compañía, pero no pagan tan bien. Ustedes da la impresión que quieren apostarle a
crear más empleos de más personas que tienen más empresas. Ahora, ¿en qué sectores de la economía? Bueno, nosotros, la ecuación tiene que ser esta: crear la confianza suficiente para multiplicar la inversión nacional e internacional. Esto nos debe llevar al otro aspecto: crear más empresas, hacer que más empresas funcionen. ¿Qué instrumentos utilizará el gobierno para eso? Bueno, hay varios instrumentos, como por ejemplo mejorar la liberación del crédito adecuado y oportuno, con el concurso de la banca pública y la banca privada. Por ejemplo, simplificación de tramitologías burocráticas para poder accesar de mejor manera no solo a crear una empresa, sino a desarrollar procesos de inversión de esas empresas en distintos campos. O por ejemplo, mejorar el entorno para que esa empresa pueda o nacer o desarrollarse. Polos especiales, como toda la plataforma de desarrollo costero que vamos a desarrollar en estos próximos años, aprovechando la puesta en marcha del Fonmilenio 2 o aprovechando también la puesta en marcha de toda la red portuaria que vamos a dinamizar en esta gestión, como es el puerto de la Unión Centroamericana, la ampliación del puerto de Acajutla, la ampliación del puerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y convertirlo en uno de los dos más importantes de toda la región. El hecho que tenemos de que la plataforma logística de El Salvador se presente como la mejor de la región y podamos convertirnos en la puerta de entrada de toda Centroamérica, sobre todo porque tenemos el potencial para hacerlo. Ya de hecho somos de los líderes en conectividad en toda la región. Hay una gran inversión que vamos a hacer en los próximos 3 años en esta dirección. Eso nos va a dinamizar el turismo a corto plazo, nos va a crear mejores condiciones para el empleo. El empleo decente tiene que ser la base de todo esto, porque si tú vas a estimular las empresas, si tú vas a crear condiciones para que se pueda invertir mejor en el país, lo que hay que pactar es empleo decente. Y si hay empleo decente, hay ingreso necesario para que la familia pueda financiar sus demandas vitales como familia. Y yo siempre he dicho, empleo y seguridad son dos temas que van íntimamente ligados, porque tú puedes atacar muy bien el tema de la seguridad, pero si no generas oportunidades económicas, si no generas ingresos económicos, si no generas empleo que dignifica a las personas, eso te multiplica los factores de inseguridad. ¿Cuál es la meta de crecimiento económico que más allá del 3%? Nosotros somos clarísimos, ¿no? Y vamos a trabajar para eso. Llueva, truene, haga sol todo el tiempo. Crecer más allá del 3% va a ser nuestra meta, es lo que hemos establecido en los compromisos a través de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, y eso vamos a trabajarlo. Salvador, nuestro presidente, y este servidor, como ha dicho, vamos a estar al frente de dos cosas. Digo, de todo, pero de dos cosas de manera más directa, que es la economía y la seguridad. Ahora, señor vicepresidente, todos sabemos de las relaciones tirantes que existieron entre el saliente presidente Funes y parte de las gremiales empresariales en este país. ¿Qué tipo de relaciones esperan ustedes establecer con ellos y si ya las están estableciendo? Sabemos que se han estado reuniendo. Sí. Positivas, constructivas, una visión compartida del Salvador que queremos, y el Salvador que queremos es un El Salvador con empleo, un El Salvador creciendo económicamente, un El Salvador invirtiendo en salud, un El Salvador invirtiendo en educación, un El Salvador invirtiendo en la democracia y un El Salvador que se proyecta al mundo y que aprovecha las oportunidades que se abren con el mundo. Entonces, estoy convencido que a través de la decisión que ha tomado nuestro presidente de la República vamos a fortalecer las relaciones necesarias que deben de existir y deben de fortalecerse entre el sector privado, el sector público, para sumar recursos y sumar oportunidades. Ahora, ¿piensan seguir entonces con su plan de aprobar, de impulsar estos impuestos? Porque esto es algo que ha generado cierta tensión o opiniones encontradas. Bueno, pero es que habrán un montón de decisiones que en el gobierno se toman y se van a seguir tomando que no tienen por qué ser un factor de distanciamiento de este diálogo permanente necesario que tenemos que institucionalizar.
el pueblo salvadoreño entenderá, y así lo demanda, que el hecho que tengamos diferencias, el hecho que seamos un país plural, una democracia que apuesta por la diversidad y por la pluralidad, no quiere decir que neguemos los espacios para tomar acuerdos permanentes. La gente quiere que seamos diferentes, quiere que tengamos una democracia plural, pero que tengamos capacidad de ponernos de acuerdo. Bueno, pero en este momento hay oposición a esos impuestos. De hecho, el discurso es que subiría un 45% los bienes de consumo. Bueno, vamos a ver. Aquí la explicación más realista es la siguiente. Mira, nosotros venimos de una carga tributaria del 11%, de las más bajas de América Latina. Subimos en la última década del 11 al 16. América Latina anda arriba del 20% de carga tributaria promedio. Algunos tienen el 23, otros el 24. Europa es otra cosa, anda arriba del 30% de carga tributaria. Nosotros como países de América Latina estamos rezagados en relación a Europa, pero nosotros como Centroamérica estamos rezagados en relación a América Latina. Por eso cuando tú ves los indicadores de desarrollo humano, como el caso de Costa Rica, por ejemplo, o el caso de América del Sur, siempre aparecemos otros países de la región muy bajos. ¿Por qué? Porque la cultura tributaria de nuestros países no siempre fue la mejor, no siempre fue la de la mirada larga, es decir, de pensar en los próximos 10, 15, 20 años. ¿Y cuál es el compromiso que tenemos? El gobierno tomó un compromiso, el gobierno saliente, de llevar la carga tributaria al 17%. Se quedó en el 16% y ahora presentó esta iniciativa para llegar al 17% de carga tributaria. Nosotros vamos a tener el compromiso en los próximos años de llevar eso al menos al 19%, que va a ser importante para enfrentar los grandes desafíos de los problemas sociales. Ahora, si tú me preguntas, ¿y cómo va a ser eso del 17 y el 19? ¿Solo por la vía de los impuestos, de recortes? No, ese no es el camino que vamos a tomar. El camino que vamos a tomar con énfasis muy fuerte es del crecimiento. Es decir, llegar a ese mínimo promedio de carga tributaria nacional para atender los grandes problemas sociales y evitar que todo lo que tú hagas de mejoras en el desarrollo social tenga que ver solo con préstamos o tenga que ver con profundizar tu desequilibrio fiscal. Tiene que ser con crecimiento económico, porque en la medida que creces económicamente, tu recaudación tributaria mejora. Y en eso vamos a trabajar, en eso vamos a hacer mucho énfasis, y por eso es que le estamos apostando a esta alianza. Ahora, que siempre vas a tener que resolver unos temas fiscales por una herencia estructural que tenemos, es lógico. Por ejemplo, los 800 millones, eso tienes que, no es un tema de este gobierno, es un tema heredado de las últimas décadas. Tienes que cerrar esa brecha si queremos terminar este año garantizando las erogaciones de caja, como se dicen, que es pagar esa deuda para volver a tomarla a través del ETES. Y luego las otras iniciativas, que son las que están discutiéndose en la Asamblea Legislativa, y yo esperaría que ahí logremos ponernos de acuerdo para ver qué niveles de ingresos adicionales se hacen llegar al gobierno en este año fiscal para enfrentar los grandes retos que tenemos. Bueno, con esto nos vamos a la pausa, regresamos en minutos. Recuerde, República SB33 en Twitter, República SB en Facebook. Gracias por continuar con República SB. Señor vicepresidente, durante la administración Funes se destaparon varios escándalos de corrupción. ¿Está su administración comprometida con investigar casos de corrupción, inclusive si fueran dentro de la administración Funes? Bueno, ayer el presidente Salvador Sánchez Serén lo dejó clarísimo en el discurso. Es un apartado bastante largo, pero con un énfasis claro. Es decir, para avanzar económicamente, para mejorar la inversión pública, para poder cumplir con los planes, las metas y los propósitos que nos hemos propuesto, hay que golpear la corrupción. Hay que ponerle obstáculos fuertes a la corrupción. En el país en general se ha venido mejorando, pero no es suficiente.
La institucionalidad del país ha venido avanzando, pero no es suficiente. Hay que seguir mejorando controles, hay que seguir tomando medidas, que eso es lo que vamos a hacer, porque el dinero público hay que cuidarlo. Mi experiencia como alcalde de los 14 años, y yo creo que la clave del éxito en Santa Tecla, en gran medida, además de generar confianza y una buena relación de suma de recursos públicos y privados, fue invertir correctamente los recursos públicos. Ahora, cuidar el recurso público. Incluso investigar funcionarios propios. Bueno, si es que todo proceso de golpear corrupción, todo proceso de cerrarle las puertas a la corrupción implica que tú tengas mecanismos adecuados para investigar, facilitar que se investiguen procesos. Por eso ahora se ha creado lo que se llama la Secretaría de Participación y Transparencia. Ya no es su secretaría, hoy va a ser secretaría, pero además el Instituto de Acceso a la Información, la Ley de Acceso a la Información. Yo creo que en general el país ha ido avanzando. De hecho, hay una cantidad de casos y procesos que ahora están en marcha que no tienen precedente en la historia del país. Voy a tomar eso entonces, eso como sí, que se iban a investigar, claro, incluso funcionarios propios. No, es que no puedes evadirlo. Si hay un proceso abierto, de hecho, nosotros tenemos que facilitarlo. Digo, ¿facilitarlo en qué sentido? En que funcionen los procesos en aquellos casos donde se ha incurrido en golpear o abusar de los recursos públicos. Perfecto. Bueno, vamos a irnos ahora con sus mensajes a nuestras redes sociales. Bueno, aquí tenemos algo de los mensajes que tenemos de nuestra gente. Marce Turcio dice, muy buen cambio el de su entrevista, felicidades, gracias. José López dice que el gobierno no deje de amedrentar no se deje amedrentar por el fiscal general, que aparte de ser un oportunista, no hace bien los procedimientos. Fidel Medrano nos dice, entonces el gobierno anterior hizo mal al no fomentar crecimiento económico y endeudarse sin límite para crear programas insostenibles. Emilio nos dice, ponerse de acuerdo no significa hacer lo que el otro dice. La ANEP no son los únicos que pagan impuestos. Douglas Cornejo, educación, salud, empleo no se lograron si no se comienza erradicando la delincuencia. Estas son algunas de las preguntas y comentarios de nuestra gente. Le vamos a dar la oportunidad, señor vicepresidente. Bueno, estoy de acuerdo. El tema de economía, educación, no podemos resolverlo con éxito si no abordamos exitosamente el hecho de desmontar factores de violencia, de reducir los niveles de violencia. No quiero decir con esto que un factor depende exactamente del otro, pero está relacionado. En la medida que tenemos nosotros un país con menos violencia, hay también mayores posibilidades y facilidades para que se pueda multiplicar la inversión. Pero también en la medida que nosotros multiplicamos la inversión, nosotros podemos atender de mejor manera las causas estructurales de la violencia. Entonces es una relación que hay ahí que hay que cuidarla mucho. Los programas, lo que hizo este gobierno en estos primeros 5 años, que fue el primer gobierno que rompe con un esquema tradicional de cómo llegar a los sectores más vulnerados, hay que decirlo que es la mejor herencia que nosotros nos queda al gobierno de Salvador y Óscar, que es toda la plataforma de inclusión social que hay que seguir fortaleciendo, porque en nuestro país nunca hubo política social en serio. Ahora se ha establecido una política social que va caminando y que el primer enfoque es inclusión social, que es atender a los más pobres de manera estructurada. Eso nos va a llevar un tiempo, ¿no? Por eso vamos a desatender a la clase media. Hay que atender a la clase media, pero también hay que ponerle mucha atención a aquellos sectores más desprotegidos, porque son los que van a equilibrar el país. Y por último, el tema del fiscal. Hay que trabajar conjuntamente entre los órganos del Estado, que son fundamentales para seguir garantizando que estos propósitos que tenemos de economía y seguridad avancen. Bueno, creo que nos queda tiempo para una pregunta más. Sí. ¿Ustedes como nuevos ejecutivos seguirán apoyando de alguna manera el desafuero de los diputados de Arena? Bueno, mira, nosotros en realidad no tenemos interés. Tengo un minuto nada más. Sí, no tenemos interés en priorizar en casos concretos que no tengan que ver con las grandes prioridades que tenemos. En la mayor cantidad de tiempo, en las próximas semanas y en los próximos meses, de nuestro presidente y de este servidor,
va a ser apostar por mejorar nuestra economía y los empleos y apostar por mejorar las condiciones de seguridad de las familias salvadoreñas. Bueno, muchísimas gracias, señor vicepresidente, por acompañarnos este día. Que tenga éxito. Esos son los deseos de República. Gracias. Si se va bien, usted nos va bien a todos. Gracias, Carlos. Te deseo lo mejor en este proyecto del programa República SB, sobre todo porque es un nuevo espacio, una nueva oportunidad para informar de manera dinámica y objetiva al pueblo salvadoreño. Así es que las felicitaciones para ti por arrancar este proceso emprendedor y todos los éxitos. Bueno, gracias, señor vicepresidente. A ustedes no me resta más que decirles que nos acompañen mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.